Ahora se acaba de titular CNBC de que la ex secretaria del Tesoro, también fue responsable de la Reserva Federal, Janet Yellen, se va a unir al Consejo Asesor Global del gigante de bonos PIMCO. Lo cuenta la cadena estadounidense. Más titulares en mercados americanos. Esa estimación flash de la Fed de Atlanta es el distrito del Banco Central que modeliza previsiones de crecimiento. Estima ahora crecimiento del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre del 0,2%. Lo ha ajustado por cambios, dice, inusuales en las importaciones y exportaciones de oro. Hace unas semanas esa estimación era negativa y con creces, cercana al 2%. Índices americanos de capa caída esta jornada de miércoles. Hay descensos en SP500 ahora mismo del 1% en 5.720 puntos, muy cerquita de los mínimos de la jornada en 5.715. Retrocediendo Nasdaq 100 un 1,66 en 19.951. En ese índice del mercado electrónico hay descensos en chips, en semiconductores, tecnología en general, caídas en Marvell Technology del 7,3%, ARM Holdings perdiendo más de un 6%, Nvidia entre los grandes un 5,8 en 113,61 centavos, o Tesla retrocediendo un 5,76 en los 271,45, y luego caídas que superan el 3 en MicroStrategy, en AMD, en Advanced Micro Devices y en Broadcom, más semiconductores. Esta se lleva castigo del 5%. Dow Jones de Industriales vimos al promedio arrancar en verde gracias sobre todo a subidas en perfiles más defensivos, consumo básico. Ahí las Procter & Gamble siguen tirando, gana un 2%. Luego tenemos a McDonald's, a Coca-Cola, a telecomunicaciones como Verizon. Otros títulos en positivo, aseguradora Travelers o las petroleras Chevron ganando un 0,90%. Buen tono en las petroleras en Europa, entre los sectores que hoy han destacado en el lado positivo en mercados del viejo continente, que han visto como el índice Stoxx 600 ha terminado con descenso del 0,7%, es el índice de grandes valores. Stoxx 50 se ha dejado un 0,8%, y entre los grandes índices nacionales, alemán DAX perdiendo un 1,14%, K40 en el mercado de París a la baja un 0,96%, y ese IBEX ya lo vimos con caídas al cierre del 0,39%. El británico FT100 sí que hay subidas del 0,30%, Lira evolucionando a la baja con nuevas líneas trazadas en los presupuestos de Reino Unido y ese recorte a la mitad en las expectativas de crecimiento de la economía de las islas. Hoy se ha cotizado allí también un buen dato de IPC, relajación en el crecimiento de los precios. Por sectores en Europa, veíamos antes fabricantes de coches, se deja el sectorial un 2,54%, sector salud un 1,6%, con muchos titulares de empresas farma, pierde servicios y bienes industriales un 1,06%, y luego en tecnología el castigo ha sido cercano al 2%, un 1%, viajes y ocio. Y en positivo tenemos a Utilities, en distribución de energía, al alza un 0,53%, por poquito sube telecomunicaciones, un 0,10%, inmobiliario un 0,13%, y más allá en verde, pues sector asegurador un 0,15%. El resto han terminado con pérdidas en el entorno del medio punto. 6 y 6 de la tarde, 5 y 6, si nos escuchan en la Comunidad Canaria. Enseguida empezamos consultorio de bolsa. Esta tarde, miércoles, una hora por delante para atender todas sus dudas y propuestas. Estarán con nosotros Javier Alfayate, gestor de fondos de inversión en Grupo Link, y Javier Echeverry, desde Daico Markets.
Y titulares que repasamos a continuación, muy destacados, novedades en el frente geopolítico, conflicto Rusia y Ucrania. Nerea Echarri, Nerea, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Moscú asegura estar listo para poner fin a la guerra por la fuerza, pero dice preferir la paz. Lo ha dicho la misión permanente de Rusia ante las Naciones Unidas. Su representante ha agradecido los esfuerzos de Estados Unidos y ha reconocido que gracias a ellos hay una posibilidad real de un acuerdo diplomático. Aún así, no ha descartado el escenario militar y ha avisado de estar listos para llevarlo a cabo. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha avisado al presidente ruso Vladimir Putin. Si alguien calculara mal y pensara que puede salirse con la suya, con algún ataque a Polonia o a cualquier otro aliado, se encontrará con la fuerza de esta feroz alianza. Nuestra reacción será devastadora. En el día de hoy, Ucrania ha denunciado ataques rusos a infraestructuras energéticas, a pesar del alto al fuego sobre dichas estructuras firmado la semana pasada. La Unión Europea, por su parte, dice que solo levantará las sanciones a Rusia si ésta retira sus tropas de Ucrania. Esto sucede después de que Estados Unidos haya mostrado abierto a ayudar a Moscú a acceder de nuevo a los mercados mundiales. Por su parte, la Unión Europea seguirá ejerciendo la máxima presión sobre el Kremlin a través de las sanciones. Desde el organismo han vuelto a reiterar que esperan que Moscú demuestre una auténtica voluntad política para hacer frente a la guerra. Italia exige a las principales redes sociales el abono del IVA correspondiente al periodo comprendido entre 2015 y 2022. Italia está investigando posibles fraudes fiscales y reclama casi 900 millones de euros a Meta, 140 a LinkedIn y menos de 15 a X. La Fiscalía italiana sostiene que la obtención de una cuenta de miembro en una de estas redes a cambio de información personal del usuario es una operación comercial y que por lo tanto tiene que ser gravada por el impuesto al consumo. La justicia de Estados Unidos abre un juicio contra Boeing por los accidentes. Hubo víctimas mortales que sufrió la aerolínea en 2018 y 2019. El juez federal de Texas ha ordenado al fabricante de aviones a comparecer el próximo 23 de junio. En dichos accidentes ocurridos en Indonesia y Etiopía fallecieron 346 personas. La compañía se declaró culpable de conspiración criminal, por lo que tuvo que hacer frente a una multa y afrontar un gasto de al menos 455 millones de dólares para reforzar su programa de seguridad. Bolsas americanas cayendo ante la incertidumbre por los aranceles de Donald Trump, precios del petróleo subiendo un 1% ante la caída de los inventarios en Estados Unidos y esos temores por suministros desde Venezuela. Compañías petroleras protagonistas, titular en este caso de la estadounidense ExxonMobil, que va a reducir, cuenta Bloomberg, su plantilla en Reino Unido en unas 250 personas, y comentarios de última hora de miembros de la Reserva Federal, hablando Musalem, asegurando, tiene derecho de voto en el Comité de Mercados Abiertos, que los aranceles van a tener efectos directos e indirectos en la inflación. Iremos ampliando cualquier novedad. Tiempo tenemos por delante, pero sobre todo en exclusividad para atender todas sus dudas y propuestas que nos pueden realizar en el consultorio a través del 91 533 18 51 91 533 1851. Nos pueden poner comentarios escritos, notas de voz en el WhatsApp a 609 224716, 609 22 47 16, o bien interactuar con nosotros en el streaming en nuestro canal de YouTube, donde siempre les animamos a suscribirse. Nos preguntan por Marvel, por ejemplo, era el valor más penalizado en Nasdaq 100, posibilidad de entrada por castigos. Tenemos a Iberdrola y Telefónica en bolsa española, o luego cuestiones sobre fondos indexados. Esta ya se la hace un oyente a Javier Alfayate, lo tenemos por aquí, gestor de fondos de inversión en Grupo Link. ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Entre Javieres anda el Sí. juego. En la tertulia estuvieron con nosotros Javier Rodríguez Vega, de la Asociación Española de Relaciones con los Inversores, Javier Domínguez de Auriga Global Investors. Y eso no es todo, porque tenemos otro Javier. Javier Echeverry, Daico Markets. ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas tardes. Buenas tardes, somos los tres Javis que venimos a aclarar el mundo de las inversiones.
Eh, entre Javieres anda el juego. Así que hoy nos dirigimos a vosotros con Alfayate y Echeverry. Casi nos vamos a entender mejor. De hecho, es lo que están haciendo los oyentes. Para Alfayate, para Echeverry. Lo primero, ¿cómo veis los mercados, Javier Alfayate? Comienzo yo. Venga. Sí. Pues, a ver, Porque tenemos... estos días estábamos preguntando eso, ¿no? Ya estamos próximos a cerrar mes, el viernes, y haremos balance del mes de marzo, con turbulencias, aunque, sí, oye, algo de recuperación, posibilidad de que índices americanos hayan tocado suelo, luego vienen jornadas como esta, vence también el trimestre. Y tenemos el 2 de abril, si los aranceles... Arranca fuerte el segundo. Claro, si nos metemos en la guerra esta de aranceles, si Trump, ¿no?, que sacó la pistola, vamos a ver si está dispuesta a usarla. Claro, mucha incertidumbre y además es complicado, ¿no? Porque, claro, esto al final cuando depende de una decisión, ¿no?, de alguien, pues, claro, lógicamente que es ajeno a nosotros, pues todo puede pasar. Técnicamente el mercado ha tenido ese rebote, venía de una, vamos, bueno, pues ese descenso, ¿no?, de un 12% en los magníficos, por ejemplo, ¿no? Ya, o sea, decir, para ya abrir boca, lógicamente, claro, cuando los grandes bajan, como ponderan mucho, pues claro, eso ha visto, ¿no?, sobre todo en S&P 500 y en Nasdaq. Es verdad que bueno, incluso en Russell, pero si nos vamos por grupos, pues es todo muy desigual, ¿no? Es decir, ha habido sectores pues que efectivamente, ¿no?, han bajado mucho y otros que han resistido. Bueno, si nos vamos a los índices, que es un poco, claro, aquí donde está la carne, ¿no?, en el asador, la chicha. Bueno, pues mira, el S&P 500 ha tocado media de 200 días. Eso es muy importante. ¿Y por qué una media ahí es tan importante? Bueno, pues porque muchos fondos se fijan en ella, fíjate tú qué cosa, ¿no? Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Al final, bueno, si todos nos fijamos en lo mismo, pues es un poco el cuento autocumplido. ¿Por qué funciona? Porque todos nos fijamos, ¿no? ¿Y por qué nos fijamos? Porque funciona. Entonces, al final, es un poco esto. Entonces, en el S&P 500 era el 5.750. Hemos visto que ha tocado y bueno, pues no lo ha sentado bien. Ahora desciende, ¿no?, cerca de un 1%, un poquito más el S&P 500 a estas horas. Ya veremos luego cómo cierra, pero no es un buen augurio. Es decir, hemos rebotado después de, ¿no?, de un 10% de caídas. Ese es el punto 5.750 y la media de 50 que pasa por 5.900, que coincide con la media de 150 días o la de 30 semanas de Stan Weinstein. Ese sí que es una resistencia muy importante, pero es que si no somos capaces ni siquiera de superar ese 5.750, es que entonces las cosas es que están muy mal. Entonces, cuidadito con este retroceso, cuidadito con el 2 de abril. Si todo sale mal, pues probablemente este punto sea un máximo decreciente. Por lo tanto, esperaríamos más retrocesos. Europa va un poco a su aire, es verdad que es muy fuerte, se comporta muy fuerte, pero como el S&P 500 continúe, profundice, yo iría poniendo mis barbas a remojar, ¿eh? Que sin Estados Unidos, el resto de mercados no pueden ir a ningún sitio. ¿Cómo ves tú la situación, Echeverry? Pues rojirrin, todo rojirrin, no tenemos los mercados un poco haciendo ese rebote del que hablábamos estos días atrás, ¿no? Que estábamos viendo que la recuperación todavía estábamos marcando en torno a un 6, un 7%. Justamente ha hecho un 6,01 hasta que ha empezado a recortar hoy por ese miedo de nuevo a la guerra arancelaria. Bueno, en principio, ¿qué significa esto? ¿Que ahora se va a caer entre un 15 y un 20%? Pues no necesariamente hoy, pero desde luego esa previsión que yo tenía de la trampa de mercados parece que empieza a cumplirse. Y digo parece porque hasta que no veamos superar ese 6% que ha corregido, es decir, hasta que no veamos el S&P 500 por debajo de los 19.150, que es hasta el punto donde corrigió estos días atrás, que es exactamente lo que nos ha hecho llegar a ese 6 exactamente, 5,95 podríamos decir, por ciento de recuperación, que es lo que yo estaba esperando, entre un 6 y un 7%, pues tendremos que ver si efectivamente se rompe. Y a partir de ahí sí que yo me puedo esperar una corrección hasta los 18.441, que es una zona de soporte importantísima. Y por debajo, aún más fuerte, podríamos encontrarnos la zona de los 17.315. Estaríamos hablando de un recorte en ese caso, de en torno, a ver si me dejan marcarlo, ahí está,
estaríamos hablando de un recorte del 12%, nada descabellado, 12% desde ahora, y si lo marcamos máximos, pues sí tendría ese sentido de hablar de un 20-22%. Comentabas antes, Alfayate, todo el sentimiento hacia grandes valores tecnológicos, ¿no? La exposición de los fondos institucionales, Smart Money, es la menor a este segmento de mercado en los últimos 2 años. De eso se nutren fondos indexados, a caso de los referenciados a SP500. José Antonio te pregunta si para una inversión en bolsa a largo plazo de fondos indexados, ¿qué productos de este tipo habría que tener? Supone, José Antonio dice que uno sería el SP500, claro, pero ¿cuál es más? Claro, bueno, podríamos, o sea, cuando hablamos de renta variable, al final hablamos pues de un MSCI World, por ejemplo, se me ocurre. Eso hay varios referentes, lo tenemos en dólares, lo tenemos en euros, lo tenemos con euro cubierto. Es decir, hay muchas alternativas. Nos pensamos que, porque hablamos aquí del SP500, solo existe el SP500 y no sé, y el DAX, pues no, hay muchísimas referencias. Yo siempre aconsejo, si nos vamos a referenciar a algo, al menos que sea la tendencia global. El SP500 incluye el 65-70% de la capitalización global. Claro. Por lo tanto, corremos menos riesgo de distanciarnos de lo que sería un comportamiento, ¿no? Si nos compramos un IBEX y el IBEX hace algo totalmente distinto, pues corremos el riesgo, ¿no?, de no parecernos a lo que es la tendencia global. Como hoy, por ejemplo, exacto, con las caídas en tecnológicas, IBEX, claro, aquí huérfanos a 0,39, pero luego DAX perdiendo un 1,14 de la mano de compañías como Infineon, SAP y compañía. Entonces, a veces es bueno y otras veces no es bueno porque no vemos al resto subir y nosotros al revés, ¿no? Entonces, como digo, yo siempre es mejor ir un poco como el grupo. Lo que pasa es que cuando nos interese, cuando no nos interese, cuidado, ¿no? Pues a lo mejor será momento de quitarnos exposición a indexados. Yo creo que estamos en ese punto, ¿vale? ¿Esto quiere decir que entonces no tengo que tener ningún indexado? No, pero hay que reducir. Es decir, mira, el gráfico que muestro en la pantalla, si no lo ven no pasa nada, es la diferencia cuando ocurre una corrección del 10% en el SP500, cuando hay recesión en la economía estadounidense y cuando no lo hay. La evolución promedio, fíjate qué diferente es a partir de los 100 días. Al principio, pues, tenemos ahí una especie de suelo, rebota, no sé qué. Si no hay recesión en la economía, pues ya está, no ha pasado nada, esto ha sido un susto, mira qué bien que comprar el suelo. Claro, pero es que si hay recesión, cuidado, porque a partir de los 100 días la cosa se complica. Eso sería quizás el segundo año del mandato Trump, ¿no? Claro, si esto de los aranceles se complica y hay algún cisne negro, ¿no?, de estos que salen de vez en cuando, pues estaríamos en ese entorno de la línea azul, que es cuando hay recesión, que es lo que ocurre después de una corrección del 10%. Claro. Entonces, fíjate, esto al final, es un gráfico que incluye todos los promedios de lo que ha ocurrido en el mercado. Claro. Puede pasar muchas cosas, pero la tendencia es muy diferente si hay recesión o no. Entonces la pregunta es, ¿va a haber una recesión? Eso no lo sabemos, pero hay ya indicadores adelantados que van en ese sentido. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿me interesan los indexados? En un entorno recesivo no me van a interesar los indexados. O, si tengo indexados, al menos que sea pues de los que son fuertes. Y ahora los que son fuertes están en Europa, no están en el SP500. Un MSCI World al final te introduce un 60-65% de SP, porque al final tienen las principales compañías. Entonces, hay que pensárselo bien, hay que investigar un poquito, ¿no?, a ver qué es lo que me interesa. Pero como digo, ahora la fortaleza es Europa. Europa no creo que se distancie mucho de lo que haga Estados Unidos, lo hablaba antes, ¿vale? Pero aquí está la pregunta. ¿Habrá recesión o no? Si estamos en ese entorno negativo, pues esto puede ser el comienzo. Pero fíjate que en los primeros 100 días, haya recesión o no, después de una corrección del 10%, está lateral, ¿vale? Hasta que ya, pues ya la cosa se orienta para un lado o para otro. O sea que, creo que nos toca vivir un entorno complicado en el que pues a lo mejor estamos laterales o cayendo ligeramente hasta que, como digo, fíjate, ya a partir del día 100 la cosa se puede complicar. Cuando ya todos veamos que hay una recesión, si no la hay, pues para el otro lado. No pasa nada, nosotros nos cambiamos la chaqueta rápido. En esto de los mercados hay que ser
rápido y saber lo que hay que hacer. Claro, a veces es complicado, pero bueno, es así. Y por eso no merece mucho más la pena prestar atención a indicadores adelantados, a más de sentimiento que a pasados, como ha sido hoy el bueno, entre comillas, de pedidos de bienes duraderos. Echeverry, con toda esa narrativa de si recesión en el horizonte, narrativa apoyada por las autoridades estadounidenses. Hace unos días escuchábamos al encargado de comercio, a Lutnick, diciendo que una recesión valdrá la pena si sirve para poner en marcha las políticas de Trump. El del Tesoro, Scott Bessent, hablando de ese periodo de detox, ¿no?, de desintoxicación / depuración. El propio Trump diciendo que la economía está en transición, sea como sea, ¿no? Historia demuestra que las recesiones, en caso de una, son asuntos costosos, el dolor nunca se reparte por igual, y el resultado, ¿no?, desde la duración y la profundidad de la recesión hasta la velocidad y amplitud de la recuperación, pues es impredecible. Mira, Donald Trump va a hacer anuncios sobre los aranceles a los fabricantes de automoción. Estaremos pendientes. Luego lo iremos contando. ¿No, Javi? Echeverry. Pues sí, de hecho conocíamos hace poco ese 3,8% por parte de la Fed de Atlanta, y hoy hemos conocido... Sí, ya lo ha puesto en positivo. Eso es. Ya lo han puesto en positivo, han subido al menos 1,8 en el GDP Now de la Fed de Atlanta, lo han subido al 1,8 de nuevo. Y vemos además también ese Business Uncertainty, que nos habla de que la parte de comercio parece recuperarse, no así la parte de empleo, donde parece que hay más incertidumbre. Y así encontramos ese dato por parte de la Fed de Atlanta diciendo que, bueno, que el comercio parece que empieza a restaurarse un poquito, pero que de verdad donde vemos el problema serio es en el empleo, que no recupera la confianza que tenía anteriormente el empleo. Y bueno, pues nos marca este gráfico con distintas medias de empleo y de ventas. Como vemos, ese porcentual que vemos hacia la izquierda, que va del 2 al 7%, es el grado de incertidumbre que tienen. Y como podéis ver, los que estéis viendo este consultorio desde el canal de YouTube de Intereconomía, podréis ver que efectivamente está mucho más alta la incertidumbre en el apartado de empleo que en el apartado de ventas, de comercio. Así es que, teniendo eso en cuenta, sabiendo que Trump no ha negado que existe la posibilidad de una recesión y que, en definitiva, pues lo que vemos es que los aranceles históricamente nunca le han hecho bien a Estados Unidos, esa política arancelaria, pues solamente hace falta sumar. Y además nos pasa lo de siempre. El dinero es miedoso, y cuando hay incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, o me quedo en liquidez o me pongo corto y vendo para recuperar beneficios incrementando la oferta, y cuando la oferta es muy alta, los precios bajan. Así es que esta pescadilla que se muerde la cola, que todos conocemos muy bien, pues resulta que nos trae estas bondades. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Y algo que probablemente recordarás, Vivi, porque estuviste muy pendiente justamente de ese anuncio de la caída de US Steel, del que hablamos aquí. Dijimos, es muy probable que tengamos un repunte importante porque el acero, las materias primas, bueno, pues no solamente hemos tenido un repunte importante, sino que después, desde el día 3 de enero, y que lo hemos comentado un par de veces después, dijimos, tenemos un primer escenario de un 27% de revalorización y un segundo escenario del 43,59%. Pues este escenario no solamente se ha cumplido, sino que lo ha hecho al dedillo exacto. Tenemos justamente ese segundo objetivo con un 47% de revalorización en US Steel. Así es que a todos aquellos que siguieron el consejo, enhorabuena, porque era una oportunidad muy interesante. Se ha cumplido y seguimos viendo que materias primas siguen siendo una de las apuestas claves de Trump. No en vano, rasca y araña a ver si consigue esas tierras raras por parte de China, de Zelensky, de todo el que pueda. Incluso Groenlandia se la quiere quedar porque dice ser un emplazamiento estratégico militarmente, pero sabemos que hay también muchas tierras raras y que hay también muchas materias primas interesantísimas. Así es que parece ser que está en pos a la caza y captura de todo lo que tiene que ver con materias primas básicas y tierras raras.
Mira, nos viene muy bien porque así hilamos con la primera consulta. Acereras, en los últimos días nos han preguntado por ArcelorMittal, por Outokumpu. Hoy tenemos y empezamos con el mercado español en Acerinox, que lo ha sorteado bastante bien. Tiene negocio, plantas importantes. Fabrica factorías en Estados Unidos. El tema de las tarifas. ¿Cómo veríais una entrada a estos precios en Acerinox? Y estos precios, pues los de hoy, al término de la negociación, en ACX 11,41. Fallate. Bueno, esperaríamos, a ver, algún tipo de corrección para entrar. Cuando buscamos entradas en valores que son alcistas y fuertes, como es el caso de Acerinox y en general el acero, pues claro, ese riesgo, cuando pasa el 10%, en este caso es del 10,33, esa distancia la mido el precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas, ¿vale? En concreto, 30 semanas ponderada, que es la media que usaba Stan Weinstein. Bueno, nos quiere decir que el valor quizás, debería retroceder a la zona de los 11, 10,70, por ahí, para dar un precio de entrada ideal. A veces es mucho pedir y luego siguen subiendo. Bueno, tenemos otras opciones, ¿no? Tenemos Tubacex o Tubos Reunidos, sin irnos muy lejos. Bien, del mismo sector, más pequeñitas, eso sí, hay que tener un poco más de cuidado, ¿vale? A la hora de meter las órdenes, a lo mejor tiene un poquito más de margen o de horquilla, pero bueno, son títulos o negocios que podrían hacerlo bien. Las constructoras ya hemos visto cómo funcionan de bien, hay ACS, Rovial, etcétera. Bueno, pues los proveedores a constructoras, en este caso de acero, pues también lo van a hacer bien. Entonces eso, pues nos fijaríamos mucho. En cuanto, a recursos básicos, sobre todo los que destacan son mineras del oro, ¿vale? Hablando un poco ya del sector, dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el acero con el oro? Bueno, son metales, en este caso preciosos, que también pondrán ese sector. Entonces, los grandes ganadores están siendo precisamente oro y plata, mineras de oro y de plata también. Pero bueno, lo que también sería acero, pues tiene muy buen aspecto, así que esperaríamos precios más bajos en el caso de Acerinox o como alternativa Tubacex y Tubos Reunidos. Seguimos con materias primas, luego cogemos, ya que la mencionabas, Javi, Alfayate Infraestructuras, ACS en concreto. Tema petróleo. Echeverri, que pregunta por aquí un oyente, ¿le parece bien entrar en crudo? Me gustan Chevron, me gustan Shell, ¿qué le parece? Petroleras, ¿cómo las ves? Hoy con Repsol, operación importante, vendiendo la mitad de su negocio de renovables en España, bien desinversión, bien búsqueda de socio para compartir oportunidades y riesgos en esta industria, la de las energías verdes. Se busca y va a ir de la mano del gigante financiero Schroders y sobre todo las compañías petroleras. ¿Cómo estamos viendo el mercado, evolución del precio del crudo y sobre todo ese entorno que estamos viendo, cómo están reduciendo gastos de capital a diestro y siniestro, aumentando los pagos a los accionistas, esos programas de recompra de acciones propias? Sabemos que petróleo y gas van a seguir alimentando, ¿no?, las economías mundiales durante décadas, pero existe esa incertidumbre. Ahora extraer es más caro y claro, si invierten menos y retribuyen más a los accionistas, es que está cambiando algo el paradigma, como si tuviesen fecha de caducidad, un plan bien gestionado, leíamos hoy en Reuters. Alfayate, Pues las petroleras. hay que hacer un poco cómputo total, Vivi, porque lo que nos piden es una visión del mercado de los hidrocarburos y para eso tenemos que recordar que existen básicamente tres mercados fundamentales en los que tenemos que prestar atención. El primero es el West Texas, ese índice del crudo de Estados Unidos que nos habla justamente de todo aquel crudo tejano de Houston donde se almacena y que evidentemente sale de la tierra, hace que sea muchísimo más barato que el crudo Brent, que es el que se obtiene en su mayor parte del Mar del Norte. Por eso siempre vemos una variación entre el crudo Brent y el crudo West Texas. Es la misma materia prima, pero se obtienen de formas distintas y se encarece más de una que de otra. Por tanto,
nos muestra no solamente esa diferencia de precio porque haya más costes para obtenerlo, sino porque hay ligeras variaciones en la demanda de las distintas regiones. En concreto, la zona de Estados Unidos tiene una demanda bastante constante, la de la zona europea, la zona central, también tiene una demanda bastante constante, y tenemos una tercera de la que siempre hablo y quizá algunos de los oyentes pues no están tan pendientes, y es el crudo Murban. Y ese crudo Murban de Jumeirah, de Emiratos Árabes, donde podemos ver claramente una demanda distinta, de mayor pujanza. No es que sea una gran diferencia, pero es lo suficiente como para entender qué parte del mundo está tirando más de crudo, está pidiendo más crudo y está aumentando la situación. ¿Por qué hay un poco más de demanda en el crudo Murban, en el Jumeirah? Lógicamente porque estamos viendo cómo la refinación que China está haciendo, que es el mayor refinador del mundo, está dejando de exportar tanto como lo hacía debido a una reducción que ha hecho del 13% de IVA al 9%. Esto significa que aquellas refinerías no estatales más pequeñas, su margen se les acorta en un 4% para incrementar el consumo interno. Pero la materia prima la siguen necesitando. ¿De dónde van a pedir más ahora que están en guerra comercial con Estados Unidos? Hay que pensar un poco que para traer el crudo desde Rotterdam, desde el Mar del Norte, les sale mucho más caro que llevarlo desde Emiratos, y por tanto hay mayor demanda en la parte de Emiratos Árabes Unidos. Dicho esto y poniendo un poco en contexto cómo está ahora mismo el mercado de los hidrocarburos a nivel global, lógicamente Chevron parece que se ha saltado a la torera esas acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, en el que quiere penarlo por esas primas que ha pagado a Venezuela y que dice no eran exactamente correctas. Bueno, le ha importado muy poco a Chevron y ha roto esa zona al final de los 163,24, que era un poco ese inmediato, esa resistencia inmediata que tenía que romper. Ahora mismo se encuentra igualmente en una pequeña resistencia. Buen momento para Chevron, vamos a confirmar este movimiento con un buen throwback, que estemos tranquilos y que veamos que supera básicamente la zona de los 171, y a partir de ahí tomamos decisiones. Si hablamos de Shell, vamos un poquito tarde, porque la zona de congestión, la zona en la que ya ha hecho ese throwback, ha sido justamente los 32,73 en el Euronext. Bueno, he cogido el gráfico del Euronext, pero nos vale cualquier otro. El gráfico va a ser exactamente el mismo, aunque pueda variar los precios, pero lo importante es la zona de throwback, donde justamente ha hecho ese impulso, y es donde teníamos que haber verificado esa entrada. Ha hecho un pequeño gap y se nos ha ido desde la zona de resistencia ahora mismo a un 3,90 aproximadamente, ha llegado a estar a un 4,58. Bueno, interesante la foto. A todos aquellos inversores que estén pendientes del mercado de hidrocarburos, que no se les olvide nunca verificar estos tres índices: crudo West Texas, crudo Brent y Murban Crude Oil. Cogidas esas matrículas, ya las tenemos desde hace tiempo, gracias a tus apuntes. Tenemos que hacer una breve pausa. Adelanto de lo que vamos a tratar a continuación, ACS. Buenas tardes, soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntarle al analista por los soportes y resistencias de ACS. Gracias y enhorabuena por el programa. Consulta que nos hacía el oyente sobre, creo que era Enrique de Madrid, sobre ACS, soportes y resistencias, cómo está el gráfico, apuntes de Alfayate que seguro le vienen bien. Igualmente a Carmelo quisiera que me orientaran sobre el momento de entrada, también en ACS. Bueno, muy bien. En principio es un titular alcista y fuerte, bueno, ya lo habrán visto, ¿no? La verdad es que la trayectoria es espectacular, prácticamente pues es que no ha tenido descanso. Ahora, como apuntaba antes, ¿no? Es muy importante valorar el riesgo, la distancia con esa media, ¿vale? Es del 11%, 10,68. Entonces, quizás va un poquito rápida, ¿vale? Es decir, si la tengo en cartera la mantengo, esto no me causa ningún tipo de úlcera ni problema, mantener valores que son alcistas. Yo sé que a ver, somos impacientes, queremos el dinero rápido, pero a veces en bolsa pues hay que tener paciencia, y ACS es uno de los que, bueno, con paciencia se ha ido ganando dinero, pues como Iberdrola y bueno, muchos otros títulos que poquito a poquito pues lo hacen bien. Entonces, soportes y resistencias, comentaba el oyente,
pues la resistencia más clara ya la está superando, es la zona de los 55, el soporte es los 50. ¿Vale? Son números redondos porque al fin y al cabo en estos nos fijamos, ¿no? Al final la masa. Entonces, como el riesgo es elevado, habría que esperar un poquito a ver si bajara 2-3 puntos. Ahí sí quedaría quizás una oportunidad, ¿no? Hablando de ecuación riesgo-recompensa. Exactamente. Que, bueno, es que queremos entrar ahora, no quiero esperar. Bueno, pues si queremos entrar ahora con un riesgo mayor del 10%, deberíamos de comprar menos títulos de los que esperaríamos, ¿no? Para afrontar en caso de que nos equivoquemos, que nos podemos equivocar, obviamente, pues asumir esa pérdida, ¿no? Entonces, pero claramente, vamos, para mí es un título que, como digo, se puede mantener. Homólogos, pues mira, por ejemplo, Vicat, Hochschild, Heidelberg Materials, o antes que ha salido alguna holandesa, Van Groep, ¿vale? Pues aquí no nos sonará, pero allí es una de las principales empresas constructoras, pues está en máximos históricos, desde que superó su resistencia en 4,70. Bueno, lo único que aquí también tenemos un riesgo un poquito alto. Bueno, yo simplemente doy alternativas, ¿vale? Pero ACS me parece muy buena opción para mantener o esperar un pequeño retroceso para entrar. Los niveles, como ya decía, son muy claros. 55 por arriba, 50 por abajo. Javi Echeverry, tocadas infraestructuras, echamos un vistazo a un par de farmas. AstraZeneca sería, a ver, para echarle el lazo en entrar, y luego Robi, oyente que la tiene con plusvalía, protagonista ayer con su Capital Markets Day, las tiene en cartera, y un oyente, José, dice que si se la quita. Ayer decía y ponía como pilar fundamental para su estrategia de negocio el negocio de fabricación a terceros, que hace poquito le ponía el cartel de venta. AstraZeneca y Robi, rápido con ellas. Pues AstraZeneca hemos perforado dos zonas importantes, los 75,68, que eran una resistencia y soporte importantísimo. Había intentado conquistarla allá por el 26 de febrero aproximadamente. Se ha mantenido un poquito por encima, en torno a los 78,36. Después ha caído y ha perforado la media de 200, que a mí ya me marca una tendencia importante a la baja. En principio no es un título que con esta figura técnica me interesase. Está además en plena caída en el RSI, tiene bastante camino todavía hacia la zona de sobreventa y podríamos ver una caída cuanto menos hasta la zona de 68,93, que haciendo un poquito de cuentas estaríamos viendo que sería en torno al 6,5% de caída. Así es que de momento esperamos, ponemos el ojito y vemos. Y en cuanto a Laboratorios Robi, vamos a echar un vistazo, pero está desde luego el gráfico muy complicado. Única zona que yo encontraría interesante para Robi, la zona de los 46,50 aproximadamente, porque tiene una confluencia de precios interesante, y en esa confluencia de precios podríamos buscar puntos en común como tuvo el 7 de noviembre del 23, como tuvo el 13 de septiembre del 22 o como ha tenido durante enero a mayo del 21, que se mantuvo en esa zona. De momento el gráfico tiene un sesgo muy bajista. Ese sesgo tan bajista marca además gaps muy fuertes de nada más y nada menos que gaps con caídas de un 18%, y eso nunca es gratis. Así es que Robi ahora mismo ni con un palo. Ni con un palo. Venga, vistazo a compañías europeas. Bueno, tenemos a Prosus, a Safran, luego a ver si da tiempo, Deutsche Bank, bancos hoy estamos un poquito huérfanos. Venga, la propuesta de Rafael incluye Deutsche Bank, pero también Bouygues, de bolsa francesa, te pregunta por ella, las tiene con plusvalías del 20%. ¿Qué hace con estos títulos? Grupo industrial, ¿no? Bouygues, sí. Era también telecomunicaciones. Bueno, me sale construcción y materiales. Sí. Pues ya hablábamos antes precisamente, ¿no? ACS, Heidelberg Cement, Vicat, Hochschild, por aquí, bueno, Bamen es la que he comentado. Bouygues, en este caso, vamos a tener un riesgo del 13%, muy cerquita de sus máximos anuales. Aquí a lo mejor pues tendríamos que esperar un poquito a que corrigiera algo. La veo por aquí por 36... yo la esperaría, ¿vale? Que corrigiera un poquito. Pero vamos, como ya he dicho, proveedores a constructoras, yo creo que lo van a seguir haciendo bien.
y por lo tanto, pero claro, hay que ver ese riesgo, ¿no? Como ya decía, esa distancia a la media es superior al 10%, por lo tanto, esperamos un poquito que nos dé esa ecuación, ¿vale? Beneficio-riesgo adecuada, y por lo tanto, pues ahí ya la cogeríamos. O sea que bien, pero a lo mejor el timing y hay que afinarlo un poquito, ¿vale? Ya. Ahí habría que atinar. Luego miramos Prosus. Safran para Javi Echeverry. Pregunta José Luis, soportes y resistencias. También compañía francesa. Safran, vamos a por ella. Ahí está. Y he sacado el gráfico que no era. Vamos a ver si puedo sacar el de Francia. Safran, y aquí está. En pantalla ahora mismo 250,8, cotización ya a mercado cerrado. Vemos una subida muy fuerte, y es que justamente desde los 207 ha pegado un impulso fortísimo, rompiendo la zona de 224, que era zona importante para entrar, esa zona que nos interesa cuando vemos una compañía con una tendencia alcista muy fuerte, que se para, recapitula un poquito, coge dinerín y luego despega. Bueno, el sitio donde sabemos que ha despegado correctamente es en esa ruptura de la zona de acumulación, y cuando empieza esa distribución tan fuerte, bueno, pues ahí justamente serían los 225. ¿Qué sucede? Que vamos tarde. Entramos ahora a una distancia aproximada, pues te lo voy a decir, de máximos, si me deja, de un 4,60%, pues no. En máximos no se entra, lo digo siempre. Sí. En máximos no se entra. Esperamos una zona más interesante, podría ser una primera zona en los 237,8, porque tendríamos muy cerquita la parte de la ruptura en torno al 3,86 y tendríamos bastante más lejos la zona de máximos en torno al 10,81, y se nos cumple esa mágica relación de rentabilidad-riesgo del 3:1 o 1:3, como queráis, pero en definitiva 3 de rentabilidad, 1 de riesgo. Se daría bien, pero en torno a los 237 sería el punto que a mí me podría interesar más. Venga, hay un poquito de tecnología con Prosus, soportes y resistencias, para abreviar, Javi. Sí, muy rápido. Soporte, la zona de los 40, ¿vale? Pasa la media por 40,26, le damos un 1%, ¿vale? Pues por lo tanto, un poquito por debajo de 40. Ese sería el soporte, el punto que no debería de perder en caso de estar comprados. Bien. Resistencia, el máximo anual a cierres. En ese caso estamos hablando del 45,95, vamos a poner 46. ¿Bien? A partir de ahí, pues continuaría, en este caso, subiendo, no libre. Bien, el siguiente punto de resistencia ya sería, nos tendríamos que ir pues a 2019, que sería la zona de los 50. Bien, por lo tanto, 50 sería un buen punto de objetivo. Ahora mismo cotiza en 43, por lo tanto, bueno, una rentabilidad riesgo aceptable. Además vemos entrada de dinero inteligente, así que me parece bien mantenerla. El Smart Money. A ver, tecnología americana, uno de los peores del día. Marvell, no lo de los cómics, sino el fabricante de chips y de semiconductores. Pregunta José Miguel, para ti, Echeverry, le gustaría preguntar cómo verías entrar en Marvell Technology del mercado americano. Que se está llevando, a ver, en pantalla te lo actualizo, 7,7 de caídas, 66,13 MRVL. En pantalla justamente, 7,77 en este momento, para ser exacto 76, que corrige, y bueno, pues caída absolutamente salvaje. Desde los 127,47 se nos desploma nada más y nada menos que un 47,98%, es decir, casi un 50% de trompazo. Bueno, en principio, a mí una empresa que vuelve a la zona previa a la caída y la supera con un gap terrible, que marca en los 75,69, que rompió el 15 de octubre del 24, desde el 15 de octubre del 24 ha mostrado un crecimiento muy asimétrico, con gaps alcistas, bajistas, un comportamiento tremendamente errático, y que rompe a la baja para entrar en la zona anterior, en la zona donde se comportaba, e irse directamente al soporte hoy, ese soporte que vemos de 66,15. Si rompe ese soporte, otra que no me acerco ni con un palo.
agua, medicamentos, baterías, alimentos para 72 horas. Es lo que estamos conociendo estos días, que debe llevar el kit de supervivencia que recomienda la Unión Europea. Un estuche, una cartera de subsistencia, tal y como están las cosas en los mercados. Os pedimos 3-4 valores. Javi, ¿tú qué incluirías? ¿Qué meterías? Bueno, pues defensivos, claro. Creo que la respuesta es evidente, ¿no? Pues mira, dentro de los defensivos, salud, pues mira, hay un valor en Alemania, precisamente Alemania, ¿no? Un índice pues fuerte, Fresenius, FRE de ticker, por si lo quieren mirar, muy cerquita de cierre en máximos anuales, ¿no? Por lo tanto, bueno, tiene potencial, objetivo, le puedo decir, la zona es 46, bien, ahí, pues mira, ese sería el primero. Céntrica, eléctrica británica, ¿no? Muy bien, te veo ahí hace puesto. poquito preguntaron por ella. Sí. Bueno, digo Céntrica, como podría haber dicho Iberdrola, Endesa, bueno, en fin, ya las conocen. Pues le tendría también, ¿no? Ahí, pues, bien estudiadito. El dinero inteligente está entrando, muy cerquita también de máximos anuales. Bueno, pues por aquí podemos hacer cositas. Y a lo mejor otro que le sonará un poquito más, Danone. No vamos a tener yogures en el kit, vamos a tener, bueno, pues a la empresa Danone, ¿no? Que hace más cosas. Y bueno, que también aguanta muy bien, resiste muy cerquita de máximos. Bueno, como digo, al final como alternativas, pero sobre todo defensivas, ¿vale? Que eso es un poco lo que yo creo que en un entorno complicado pues podrían funcionar. Y Javier Echeverry, ¿tú por dónde tirarías? No es la pizarra, que luego os preguntamos. Vale, no es la pizarra. Yo voy a tirarme, ya sabes que soy muy exótico. Entonces, sí, os voy a hablar de distintos bienes. Vamos a hablar del Bahrein. El Bahrein All Shares está dividido en distintos sectores. Y por tanto, dentro del Bahrein, me interesa muchísimo el sector financiero, el sector de materias primas, el sector industrial, que es el menos comentado quizá en Bahrein, y sin embargo tiene una pujanza fantástica que va por encima del 13,93%. Todos estos índices son índices que el inversor español medio no tiene en el punto de mira, y por eso os los traigo siempre para determinar un poco opciones que no son las que son tan evidentes al ojo inversor de la mayoría de los inversores. Por tanto, dentro de Bahrein, como digo, industriales, financiero, materias primas y consumo discrecional, muy interesante. De todos ellos, el más interesante, lógicamente, el de finanzas. Es la tabla de salvación, digamos, esa muletilla que tienen Qatar, que tiene Emiratos Árabes Unidos, que tiene Abu Dhabi, que tiene tantos países productores de hidrocarburos que utilizan la parte de finanzas para diversificar y para autofinanciarse con distintas empresas financieras. Bahrein All Share y todos sus derivados, en especial aquel de finanzas, el Bahrein Financial Shares. Y esos mercados no están entre los 15 sucios, ¿no? Como ya empieza a calificar la administración Trump, apuntando a aquellos con mayor superávit, como China, México, Japón, Canadá, Alemania, India, el resto de la Unión Europea. La pizarra. Javi. Bueno, a ver, tenía por aquí un valor que me he reservado, que lo dejé aparte del maletín de kit de supervivencia. Bueno, este es Williams Companies, WMB. Bueno, del sector de técnicas reunidas, de Technip, ¿no? Bueno, pues proveedores precisamente, ¿no? A petroleras. Yo creo que lo pueden seguir haciendo bien. El sector energético es uno de los que lo suele hacer bien en una parte final, late, ¿no? De ciclo. Así que, bueno, con un riesgo del 6%, stop en 55,90, yo creo que lo puede hacer bien. Sí. WMB. Exacto. Venga, cogido el ticker. Y Echeverry, más allá de lo comentado previamente, anotamos algo más, que tenemos 30 segundos. 30 segundos. Ticker Gold X. Esa lista Spark de All That Glitters, todo lo que reluce. ¿Qué es esto, Javier? Pues esto es básicamente un mezcladillo de empresas mineras
donde vamos a poder ver tanto por cambio de precio como por evolución las distintas empresas mineras. Ya sabemos que el oro crece más rápido porque no tiene costes de empresa, es simplemente la materia prima. Aquí podemos ver concretamente 17 empresas mineras. Cuando un cliente nos dice, es que Javier, yo quiero invertir en mineras, pero no sé en cuál, visitad esta lista Spark, All That Glitters, ticker Gold X, donde vais a encontrar justamente la evolución muy positiva, como no puede ser de otra manera, pero con esos cargos de costes de empresa que nos ayuda a entender en qué momento es más interesante una minera u otra. Hoy teníamos Esto es una navaja suiza, ¿eh? Sí. Teníamos, sí. Teníamos nuevos objetivos, ¿no? Para precios de oro, creo que era Bank of America, los ponían los 3.500. Y vosotros sí que sois multiusos. Javi Alfayate, Javier Echeverry, un abrazo fuerte. Adiós, amigos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Adiós, Echeverry. Volando, que nos vemos, que nos vamos. Mañana volvemos con más cosas y más asuntos, más allá de los aranceles. Hasta mañana, adiós.